Mis más cordiales saludos. Soy Jesús Junior Caldas Coa del grupo B de Informática 2. Y ahora voy a hablar del tema de las antenas. Una antena es un dispositivo conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza función inversa. Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En algunos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas. Otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios. Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan elementales. Si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda, se llaman resonantes. Y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda, son directivas. Ahora, parámetros de una antena. Las antenas se caracterizan por una serie de parámetros, estando los más habituales descritos a continuación. Diagrama de radiación. Es la representación gráfica de las características de radiación de una antena, en función de la dirección. Lo más habitual es representar la densidad de potencia radiada, aunque también se puede encontrar diagramas de polarización o de fase. Atendiendo al diagrama de radiación, podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y podemos definir la directividad de la antena. Ancha de banda es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. Directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total. Ganancia. Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La ganancia se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas en el diagrama de radiación. Eficiencia. Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. También se puede definir como la relación entre la ganancia sobre la directividad. Impedancia de entrada. Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. La impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria es la reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada. Apertura de haz. Este es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de banda a -3b, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima. También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular de luz que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación entre los dos ceros adyacentes al máximo. Polarización. Las antenas crean campos electromagnéticos radiados.
se define la polarización electromagnética en una determinada dirección, como la figura geométrica que traza el extremo del vector como campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar diferentes orientaciones: horizontal, vertical, más 45 grados, menos 45 grados. Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas, dextrógiras o levógiras, según el sentido de giro del campo, observando alejándose desde la antena. Se llama diagrama copolar al diagrama de radiación con la polarización deseada y diagrama contrapolar al diagrama de radiación con la polarización contraria. Relación delante-atrás. Este parámetro se define como la relación existente entre la máxima potencia irradiada en una dirección geométrica y la potencia irradiada en el sentido opuesto. La resistencia de radiación. Cuando se le suministra potencia a una antena, parte de ella irradia y la otra parte se convierte en calor disipándose. Cuando se habla de resistencia de radiación, se hace teniendo en cuenta que no puede medir de forma directa. Si se reemplaza la antena por la resistencia de radiación, esta haría su trabajo, es decir, disiparía la misma cantidad de potencia que la irradiaría la antena. La resistencia de radiación es igual a la relación de la potencia radiada por la antena dividida por el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación. Viendo pues ahora de otra parte, vemos que se ha hablado mucho de las antenas de telefonía de celular, las cuales están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, muchas personas piensan que estas son causantes de enfermedades cancerígenas y que, por ejemplo, la radiación que emanan puede traer consecuencias irreparables. De hecho, algunos movimientos han pedido el retiro de algunas de esas estructuras al considerarlas peligrosas y altamente radioactivas. Sin embargo, no existen estudios concluyentes sobre el daño que pueden generar. De hecho, lo que sí hay son estudios y mediciones que han determinado que los niveles de radiación de las antenas de las diferentes empresas de telefonía celular son inferiores a los considerados peligrosos, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir que las radiaciones electromagnéticas conviven con nosotros desde siempre. Algunas provienen de fuentes naturales, como las emisiones orales, y otras de fuentes artificiales, como es el caso de las antenas de radio, televisión, celulares, etc. Dentro de las fuentes artificiales existen rayos ionizantes y no ionizantes. Un ejemplo del primero son los rayos X, capaces de afectar la estructura molecular de una persona, y para los cuales se toman diversas precauciones. De otro lado, está la radiación no ionizante, que no tiene la suficiente energía para modificar las moléculas de las células vivas, pero tienen energía para generar calor. Eso es todo. Gracias.